Bien, entonces, como ustedes conocen, jóvenes, ya hemos empezado hace algunas semanas con las clases virtuales y hemos tenido la suerte de tener un curso de oftalmología brindado por la Asociación Panamericana de Oftalmología. Bueno, eso nos ha ayudado mucho porque la primera parte, el primer tema, lo hemos visto a través de ese curso, ¿no? Y con un sistema interactivo bastante bueno. Pero ahora ya la parte de la patología, pues necesitamos retomar. Yo les he enviado ya con anticipación esta presentación. Entonces, vamos a empezar. Bueno, la primera parte, párpados y vía lagrimal, párpados al menos ya hicimos en clases. Me interesa mucho conjuntiva porque ustedes van a ver más problemas superficiales que, por ejemplo, del fondo de ojo. Entonces, la parte conjuntiva tiene que estar muy clara. Bien. Bien, ahora vamos a empezar con el tema de conjuntiva y básicamente con conjuntivitis, ¿no? Que es la inflamación. Vamos a ver. Bueno, acá en esta diapositiva nos está mostrando dónde está la conjuntiva, ¿no? Entonces, la conjuntiva es una membrana mucosa que está rodeando al globo ocular y le da protección. En esta parte, en lo que corresponde a los párpados, la conjuntiva es bien adherida, hace un fondo de saco en la parte inferior, tanto como en la superior, se refleja sobre sí misma y se inserta a nivel del limbo. Entonces, esa es la conjuntiva. Y está rodeando prácticamente todo el ojo, le está brindando esa protección. ¿Ok? Bien, entonces, la conjuntiva tiene algunas partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que es un epitelio, evidentemente no es dérmico, sino es una mucosa que tiene 2 a 5 capas de células, y el estroma, un tejido conectivo ricamente vascularizado. Esto se aprecia, por ejemplo, cuando se inflama el ojo, pues se notan los vasos, ¿no? La conjuntiva es transparente. Se ve blanca por la esclera, pero la conjuntiva es transparente. La conjuntiva tiene glándulas porque tiene que estar húmeda. La función de la conjuntiva es brindar protección y humectar la córnea y todo el ojo. Entonces, en las glándulas tenemos las secretoras de mucina, que son 3, calciformes, Henle-Mans, y glándulas lagrimales accesorias, que son las de Krauss y Wolfram, ¿no? La conjuntiva puede ser vulvar, la que está rodeando al ojo, tarsal, la que está cubriendo los párpados, y los fondos de saco. La vulvar está laxamente adherida, la tarsal está firmemente adherida al párpado. Entonces ahí vemos una diapositiva en que está mostrando la conjuntiva reclinando hacia abajo, la conjuntiva tarsal inferior, y la otra está mostrando la tarsal superior. Como ustedes podrán apreciar cuando hicieron el examen de eversión del párpado, la conjuntiva tarsal está firmemente adherida, no es laxamente adherida. La que está laxamente adherida es la conjuntiva que rodea el ojo, porque tiene que facilitar los movimientos oculares, ¿verdad? Bien, entonces la conjuntiva, como toda parte del organismo, puede presentar síntomas, ¿no? Y las conjuntivitis en sí, los síntomas pueden ser inespecíficos como lagrimeo, sensación de basurito, cuerpo extraño, ardor, prurito, etcétera, ¿no? Y un aspecto importante en las conjuntivitis es apreciar la secreción. Miren, la secreción puede ser acuosa o serosa, así como una lágrima espesa propia de las virales. Puede ser mucoide, que es algo parecido a la anterior, propia de las crónicas y del ojo seco.
Y la mucopurulenta es propia de las infecciones bacterianas agudas, que eso sí es la legaña que vemos, ¿no? Una secreción verdosa, amarillenta, que se produce en las bacterianas. La purulenta moderada, bacterianas agudas, purulenta intensa en las conjuntivitis hiperagudas como la gonocócica, ¿no? O gonorreica. Puede Doctor, presentarse la conjuntiva membranas. Pseudomembranas, dígame. doctor, mil disculpas por interrumpir. Le pasa que varios de mis compañeros están esperando para que les pueda aceptar y entrar a la Ya, clase. ya, perfecto. Por Entonces, favor, gracias. no hay problema. Bien, entonces le estaba hablando de las membranas. Eh, vamos a ver, ya, ahí está. Bien, ¿sabe qué pasa? Yo tengo un límite de 100 participantes. Entonces probablemente ha rebasado el límite. En todo caso, vamos a ver, una sola persona está esperando, pero probablemente ya no pueden entrar los demás, qué pena. Pero esta presentación va a estar grabada, vamos. Voy a, este es prácticamente una presentación que va a dar lugar a que tengamos más adelante más presentaciones, ¿no es cierto? Entonces, para aumentar el número de participantes si fuera necesario. Las membranas. Entonces, las pseudomembranas en las inflamaciones se presentan cuando uno las quita y fácilmente. Y las verdaderas se desgarran al arrancarlas. Entonces, esto se llama pseudomembrana. Cuando está el epitelio intacto, se despegan, como dice aquí en la diapositiva, y las verdaderas se desgarran al arrancarlas. Bien. Otra reacción importante de la conjuntiva es el ojo rojo, la hiperemia conjuntival, que es difusa, tiene un rojo oscuro y es superficial. Porque a ver, si pueden apagar sus micrófonos. Bien. Entonces, la hiperemia conjuntival, como les dije, es difusa, tiene un color rojo intenso, superficial. Las hemorragias pueden estar presentes en las conjuntivitis virales y pueden ser petequiales como puntitos o bien delimitadas. Esta parte es importante porque uno tiene que ubicarse qué síntomas al abrir el ojo vamos a ver, ¿verdad? Quemosis es el edema conjuntival y es una tumefacción, está como hinchado. En el tracoma se puede producir una cicatrización y aquí hay dos elementos, los folículos. Los folículos son como una granulita que se presenta en la conjuntiva tarsal inferior y que en los niños se puede considerar normal. Y las papilas vasculares y son más grandes. Conjuntivitis alérgicas crónicas. Entonces, los folículos ya son como una pequeña granuja, como granos de arroz que se presenta en las conjuntivitis virales principalmente. Y las papilas son más grandes, tienen un patrón de mosaico. Bien, entonces ya entramos, entonces la primera parte es anatomía, fisiología, para qué sirve la conjuntiva y un análisis de los síntomas en forma general. Las conjuntivitis bacterianas. Las conjuntivitis bacterianas tienen una etiología de estafilococo dorado, estafilococo epidermidis, streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza. Entonces, en estas conjuntivitis, que son las más frecuentes, las que ustedes van a ver seguramente en el día a día cuando ya estén ejerciendo. El ojo está rojo y se denomina hiperémico. Hay una sensación de cuerpo extraño, ardor, secreción. Y la secreción puede ser de acuosa mucopurulenta.
pueden generarse costras y es generalmente bilateral. Estas conjuntivitis son autolimitadas, ¿no? Una semana unos puede durar y espontáneamente desaparece. Entonces, en el tratamiento hay que ver de lavar las secreciones, cuidar ese material contaminado, quemarlo, etcétera, ¿no? En el tratamiento se usan colirios y ungüentos de antibióticos tópicos, como gentamicina, tobramicina, ciprofloxacina, gatifloxacina, etcétera, en colirio, ¿no? ¿Cuándo? Una gota cada 2 a 3 horas en las más severas, ¿no? En los casos severos. Y una gota 4 a 5 veces al día en los casos moderados. Se pueden usar ungüentos por las noches. En el día no, porque causan visión borrosa. Entonces se ponen las gotitas cada 3 horas con la técnica adecuada a ambos ojos y en la noche el ungüento. El ungüento causa visión borrosa, por eso no se usa habitualmente todo el tiempo, ¿no? Un ejemplo de esta conjuntivitis típico es este, fíjense, les voy a mostrar. Este es el que más me gusta, porque está el ojo muy rojo y este es el tipo de secreción de la conjuntivitis bacteriana simple. Aquí muestra una hiperemia, a esto se llama hiperemia. Entonces el ojito está rojo y si ustedes se fijan, mayormente alrededor del limbo, pero es un rojo difuso, ¿verdad? En cambio en la uveitis el rojo es profundo, violáceo, en cambio en estas no. Bien. Ahora, yo hice una pregunta en general. ¿El ojo rojo producido por las conjuntivitis bacterianas simple produce disminución de la agudeza visual? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que haya una alteración de la agudeza visual tendría que estar comprometida la córnea, tendría que perderse la transparencia. Y como estas conjuntivitis no tienen esas características, entonces no producen disminución de la visión. Aunque a veces hay la lagaña se coloca delante del área pupilar y genera una visión borrosa, pero simplemente parpadeando se aleja la lagaña y la persona vuelve a ver correctamente. Entonces, las conjuntivitis bacterianas simples no producen disminución de la agudeza visual. Estas son las que ustedes más a menudo van a ver. Bien, tenemos otro tipo de conjuntivitis bacteriana que son las conjuntivitis bacterianas producidas por bacterias como la Neisseria. Y estas son denominadas conjuntivitis bacterianas del adulto. Las conjuntivitis bacterianas de la gonocócica del adulto produce conjuntivitis hiperagudas. La otra era aguda, ¿no? Puede ser leve, moderada, pero esta es hiperaguda. Son raras, pero ponen en riesgo la visión al afectar la córnea, ¿no? La etiología Neisseria gonorrea. Vía de transmisión. Esto es importante. Entonces, la persona que tiene este problema puede ser una persona promiscua o no, pero la transmisión es por vía sexual. Y, básicamente, autoinoculación de la secreción genital. Entonces, el paciente se contamina las manos y se lleva al ojo y se contamina. Entonces, la secreción es purulenta, cremosa, hiperaguda. Párpados edematosos, sensibles. Existe quemosis conjuntiva, o sea, los síntomas que yo les había mencionado, la quemosis, el edema de la conjuntiva. Pueden haber pseudomembranas y una linfadenopatía preauricular y, en algunos casos, queratitis. Ahora, acá hay un tema importante. La ulceración corneal periférica puede evolucionar a perforación en casos severos. Entonces, esta parte es importante porque después viene una pregunta que les hice, ¿no? La ulceración corneal periférica puede evolucionar a perforación en los casos severos. Aquí entra un principio importante. El epitelio corneal es una barrera muy poderosa, ¿no? No hay bacteria que con la acción de la bacteria pueda vencer esa barrera,
¿verdad? Entonces, ese es un criterio importante que vamos a ver con la pregunta que les hice. ¿Qué exámenes complementarios hay que hacer? Entonces, hay que tomar un frotis y de un raspado conjuntival de ambos ojos. ¿Para qué? Para hacer una tinción de Gram. El objetivo, visualizar las bacterias. Se puede en la tinción de Gram ver el gonococo de Neisser, ¿no? Y el cultivo en medios enriquecidos de Thayer-Martin para Neisseria. El tratamiento es sistémico. En general, el tratamiento no lo deriva al paciente, porque este es del adulto, al ginecólogo en caso de las mujeres o en caso de los varones al urólogo, ¿no? Pero como una sugerencia se pueden usar cefalosporinas de tercera generación, quinolonas, macrólidos o macrólidos, ¿no? Entonces, pero este es un tema que de repente sea mejor tener en mente de hacerle un tratamiento médico con el especialista de enfermedades genitourinarias, como dice acá, ¿verdad? Bien. Y el tópico con quinolonas, gentamicina, bacitracina, ciprofloxacina, una gota, es decir, es frecuente. Se debe poner una gota cada 2 horas, cada hora inicialmente y después cada 2 horas. Entonces, miren, esta es la imagen de la conjuntivitis gonocócica del adulto. La más típica yo diría que es esta. Vamos a ver esta. Entonces, secreción cremosa, párpados hinchados, abundante secreción. Entonces, ya aquí hay que indagar, porque es una hiperaguda, que se justifica hacer exámenes complementarios. En cambio, en aquellas conjuntivitis que no son hiperagudas, no se justifica hacer exámenes complementarios, como frotis, cultivos, antibiogramas, etc. En esta sí. Bien, entonces, esta es una, miren acá, igual, una secreción filante. Y esta diapositiva me gusta mucho porque está mostrando polimorfonucleares a la tinción de Giemsa. Y aquí están los gonococos que se pueden ver en el momento. Entonces uno puede llevar al laboratorio la extensión en el cultivo y puede ver el gonococo de Neisser y entonces ya tendría el diagnóstico etiológico. Bien, ahora la pregunta que yo les hice es esta. El epitelio corneal es la barrera natural más importante. ¿Qué bacteria tiene la capacidad de vencer esa barrera? La más importante, algunas son capaces de vencer, pero no todas. Ustedes, algunos alumnos me han puesto que el estafilococo dorado, que el neumococo, no. La bacteria que vence la barrera del epitelio corneal es la Neisseria, la barrera por excelencia, ¿no? Esa es la respuesta, porque es la más frecuente dentro de lo poco que se presenta. La Neisseria gonorrea es la bacteria más importante que por su toxicidad y virulencia puede vencer esta barrera. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso yo les decía, cuando hay que examinar siempre la córnea en los pacientes con estas conjuntivitis gonorreicas. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver una ulceración, se puede generar una perforación corneal y pérdida visual. Bien, ¿qué ocurre cuando la madre de un niño está enferma? Entonces, el niño al nacer pasa por el canal del parto y se infecta. Entonces, y ahí surge la enfermedad, conjuntivitis gonocócica neonatal o del recién nacido. La etiología es la Neisseria gonorrea. La vía de transmisión, infección venérea transmitida a través de la madre durante el parto. Signos, sintomatología. Conjuntivitis purulenta, hiperaguda, intenso edema palpebral. No se olviden que en estas la secreción es abundantísima. Hay que estarse limpiando cada 10 minutos porque se acumula y se acumula. Intenso edema palpebral, importante el edema palpebral, quemosis conjuntival, pseudomembranas, linfadenopatía preauricular, queratitis y en casos ulceración
y o perforación corneal en casos severos. Tratamiento. El tratamiento es, los antibióticos de primera línea son ceftriaxone, una ampolla muscular o endovenosa 25 a 50 miligramos por kilo peso, cefotaxime igual en una sola dosis, ¿no? Pero indudablemente también acá hay un equipo que está tratando, ¿no? Está el pediatra o el neonatólogo que está, digamos, viendo el caso. Estos casos se presentan, por ejemplo, en partos domiciliarios, donde no ha habido auxilio y no ha habido una profilaxis. Entonces, una vez presentado el caso, el paciente llega, por ejemplo, del campo, y el niño está con el problema, entonces el médico examina, trata de abrir el ojo, mucho cuidado porque las secreciones se acumulan. Entonces, cuando uno abre el ojito, las lágrimas más la secreción purulenta saltan y puede llegar al ojo. Entonces, cuando hacemos ese examen, tenemos que abrir, colocar gafas de protección y abrir el ojo para evitar de que salte y nos contamine a nosotros mismos, ¿no? Una vez que uno ha examinado, se elimina la secreción con irrigación salina cada hora, porque la secreción es abundante. Si se sospecha un compromiso corneal, entonces se aplica ungüentos de erythromicina o gentamicina. Se debe hacer cicloplegia tópica, que es dilatar la pupila con ciclopentalactotropina, y indagar acerca de los padres. Y los padres tienen que ir, el varón al urólogo, la mujer al ginecólogo, y el niño deberá ir a los niños, pues, con el pediatra o con el neonatólogo, ¿verdad? E indudablemente el oftalmólogo, que tiene que valorar el compromiso corneal. Bien. Entonces, esta es una imagen que nos está mostrando ese tipo de conjuntivitis. Esta es la misma de la anterior, el examen hay que hacerlo. Esta imagen, miren, perdón, vamos a ver. Acá. Esta quiero mostrarles. Miren, aquí. Aquí la secreción está a presión. Entonces uno abre el ojo, como están viendo que está abriendo, y salta la secreción. Entonces eso hay que tener cuidado, por un lado. En esta otra imagen están mostrando las características de la secreción: cremosa, abundantísimo, párpados totalmente hinchados, y acá lo mismo. Fíjense aquí esa característica de la secreción que es típica de la gonorrea. Entonces, muy importante esto, al menos aquellos que van a ser pediatras, ginecólogos, neonatólogos, se encuentran con estos casos, ¿no? Y en la práctica diaria no es frecuente, pero de cuando en cuando sí hay estos casos, ¿bien? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente. Pregunta. ¿Qué es la profilaxis de CREDE? La pregunta 4 que les hice, ¿no? Indique su importancia en un breve resumen. Bueno, el problema era que antes, en el siglo XIX, muchos niños era una causa importante de ceguera. Miren, el 25% de los casos se quedaban ciegos por esta patología. Entonces, históricamente, esta profilaxis fue instaurada por CREDE en el año 1850. Y acá, en esa época, no se usaban antibióticos. Se usaban simplemente, se usaba, en la profilaxis de CREDE se usaba la solución de plata, y ahora ya eso ya no se usa, ¿no? Entonces, ahora se usa povidona iodada al 2,5%, pomada de eritromicina 0,5% o tetraciclina al 0,1%. Bien, en este caso, ni bien se produce el nacimiento, porque parte de su formación ustedes van a estar atendiendo partos y de repente no van a tener neonatólogo al lado. Entonces, en esos casos hay que usar un antibiótico que puede ser gentamicina, ciprofloxacina, pero hay que usar un antibiótico. Lo que se recomienda es esto, ¿no?
pomada de eritromicina o tetraciclina, pero si no tienen, cualquier antibiótico viene bien. Ni bien se produce el nacimiento, entonces, como parte del protocolo, se echan los antibióticos a los ojos. Y si se nota que hay infección en la madre, de entrada hay que usar una bencilpenicilina. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, la profilaxis de CRED es eso, que se usaba antes, pero ahora se usan antibióticos. Bien, entonces vimos que las bacterianas eran la bacteriana simple, la gonocócica del adulto y la neonatal, ¿no es cierto? Ahora vemos las conjuntivitis virales. Las conjuntivitis virales, principalmente, las más frecuentes son las generadas por adenovirus, ¿no? Estas conjuntivitis son altamente contagiosas, ¿no? El adenovirus es un virus de doble cadena de ADN sin envoltura. Y es el responsable del 90% de los casos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debe reducir el riesgo de contagio? Con un lavado de manos, desinfección escrupulosa de los instrumentos, etc. Perdón, vamos a ir al tratamiento. Acá. Bien, estaba acá. Entonces, el contagio es vía respiratoria, secreciones oculares, toallas contaminadas, equipo médico y un periodo de incubación de 4 a 10 días. Hay dos formas de conjuntivitis por adenovirus. Una, la fiebre faringoamigdalar o fiebre faringoconjuntival, FFC. ¿Cuál es la etiología? Adenovirus serotipos 3, 4 y 7. Vía de transmisión, gotitas de flujo. Gotitas entre pacientes con infecciones de las vías respiratorias altas. Este tipo de conjuntivitis se presenta generalmente en niños, ¿verdad? Entonces los síntomas son lagrimeo, enrojecimiento, fotofobia, hiperemia conjuntival, secreción acuosa, no se olviden la secreción, ¿verdad? La secreción acuosa, comparen con las anteriores descripciones, la secreción era purulenta. En el caso de las virales, la secreción es acuosa. Hay quemosis, irritación, fotofobia, folículos, la granujita que les dije, en la conjuntiva tarsal inferior, en algunos casos hemorragias. Pero en este caso hay síntomas generales. Los síntomas generales son dolor de garganta propias de un resfrío leve, porque no se olviden, faringoamigdalar o faringoconjuntival. Entonces hay una faringitis o faringoamigdalitis y una conjuntivitis. Bien, entonces, tratamiento. Estas conjuntivitis, como son virales, son autolimitadas. En 2 o 3 semanas se resuelven. Porque ustedes saben que no existen antivirales con actividad clínicamente útil. ¿Y cómo se reduce el riesgo de contagio? O sea, los antivirales, para este caso, por ejemplo, la ciclovir no se usa, ¿verdad? Hay que ser muy escrupulosos en lavado de manos, instrumentos, superficies, etc. Y usar lágrimas artificiales 4 veces al día y para los síntomas antihistamínicos tópicos, especialmente para disminuir el escozor. El uso de corticoides es cuestionable. La fiebre faringoconjuntival, en el cuadrito de abajo tenemos adenovirus 347, diseminación, gotículas en las familias con infección, y fíjense que aquí hay dos, hay queratitis, pero muy poca, o sea, hay inflamación de la córnea, pero muy poco, en este tipo de conjuntivitis. Fíjense, pues una imagen de la faringe que está muy inflamada, muy rojita, entonces el niño está con algo de tos, con síntomas de un febrícula, de un resfrío leve y el ojito rojo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos a mostrar cómo es Aquí tengo una imagen de una enfermedad de este tipo. En la parte inferior, acá en el tarso, se ven los folículos, que son así como pequeña granujita que se presenta. Y la conjuntivitis en sí, ¿no? Que es la hiperemia conjuntival, mejor dicho, y los folículos.
Y este es el virus, el adenovirus. Bien. El otro tipo de adenovirosis es la queratoconjuntivitis epidémica, ¿no? QCE. Es otro serotipo, 8, 19, 37. En la vía de transmisión la misma. Secreciones oculares, vómites, toallas contaminadas o equipo médico. En el caso de esta conjuntivitis, fíjense el nombre, queratoconjuntivitis, ¿no? Pues quiere decir, querato significa córnea. Entonces, este tipo de conjuntivitis es más grave. Hay un lagrimeo intenso, enrojecimiento, fotofobia, secreción acuosa, y la queratitis suele ser intensa. Queratitis significa que la córnea se inflamó, ¿no? En el 80% de los casos. En el otro caso era el 30%. A veces se presentaba, a veces no, y generalmente no. Pero en la queratoconjuntivitis todo el tiempo está el compromiso corneal. Como hay compromiso corneal, la córnea es muy sensible por su inervación, genera mucho dolor. Fotofobia, blefaroespasmo. Blefaroespasmo es el tema de apretar el ojito por el dolor. La queratitis, que es la inflamación de la córnea, se presenta inicialmente con microquistes epiteliales, ¿no? Luego una queratitis epitelial punteada. Llamamos eso como pequeños puntitos cuando a la córnea le echamos un colirio de fluoresceína. Y finalmente infiltrados blancos focales subepiteliales. El tratamiento es el mismo, ¿no? Se resuelve espontáneamente en 2 a 3 semanas. No existen antivirales con actividad clínicamente útil para este virus. Reducir el riesgo de contagio, lavado de manos, desinfección, etc. Lágrimas artificiales, ¿no? Pero a veces las queratitis pueden requerir corticoides tópicos suaves. Ejemplo, loteprednol. Y se deben usar con mucha precaución, pero solamente suprimen la inflamación, alivian los síntomas, pero como no tienen efecto sobre los virus, no aceleran la curación, sino sigue su curso. Pero el paciente se siente más cómodo, más tranquilo. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de eso, ¿no? Aquí está mostrando cómo el virus entra a la célula epitelial y se replica y va a generar esta conjuntivitis, que es la típica de esta enfermedad, ¿no? Es la conjuntivitis, queratoconjuntivitis. Ahora, veamos, igual hay una inflamación más severa y folículos en la conjuntiva tarsal inferior. Y estas serían, digamos, son imágenes de la conjuntivitis en la queratoconjuntivitis. Vamos a ver. Bien, ahora, esta imagen que está mostrando, la queratitis. Si ustedes se fijan, la córnea, que debía ser totalmente transparente, tiene pequeñas manchitas blancas. Y eso se llaman infiltrados subepiteliales propios de esta enfermedad. Si ocupan el eje visual, puede disminuir la visión, pero son pasajeras. Entonces, una vez que pasa la enfermedad, también esto se reabsorbe. Entonces, no se olviden, queratoconjuntivitis epidémica. Se presenta en cuarteles, internados, en grupos grandes de población que se van a contagiar unos a otros. No es tan rara, pero por suerte tampoco es la más frecuente. Entonces, ¿qué pasa con el herpes simple? Entonces, las conjuntivitis, hemos hablado de las conjuntivitis por adenovirus. Y otro tipo de virus que se presenta es las conjuntivitis del herpes simple. Ustedes saben que el herpes simple el 80% de las personas tenemos herpes en nuestro organismo. Y en la prima infección del herpes simple, entonces puede producir lesiones en los párpados. Fíjense aquí en los párpados unas vesículas y una inflamación de la conjuntiva, ¿no? Por eso dice acá, produce una conjuntivitis folicular. Entonces ya
Acuérdense que los folículos son esa granujita que existe en la conjuntiva tarsal inferior, sobre todo en la primoinfección por el virus del herpes simple. Suele ser unilateral, se acompaña de lesiones cutáneas, vesículas en párpados y piel periorbitaria, hay secreción acuosa y hay una linfadenopatía dolorosa. Tratamiento antivirales para prevenir queratitis. En este caso sí es efectivo el aciclovir, ¿no? Entonces se usa el ungüento oftálmico de aciclovir al 3% dentro del ojo cada 4 horas por 10 días. Las lesiones dérmicas, crema dérmica, porque no se puede poner el ungüento dérmico al ojo. Entonces, la crema dérmica del aciclovir 5 veces al día en las lesiones, ¿no? Es importante ver que de repente el ojito se puso rojo y empezaron a aparecer pequeñas vesículas en el párpado. Esas vesículas son sinónimo de herpes. Acuérdense, el herpes labial, ¿no? Se presentan unas vesículas en los labios y eso mismo puede aparecer, como se ilustra acá, en el párpado. Entonces, paralelamente, el ojo se inflama y se produce una conjuntivitis por herpes simple. Entonces, no es tan frecuente, pero cuando hay vesículas en los párpados, no se olvide. Bien, entonces hemos hablado de conjuntivitis bacterianas, conjuntivitis virales, y entramos a otro tema, que son las conjuntivitis por clamidia. Entonces la clamidia, ¿qué es? Es una bacteria intracelular obligada. Entonces es algo como que no es ni virus, tampoco es bacteria, pero sin embargo, diríamos, usa el mecanismo del virus para reproducirse, ¿no? Para replicarse. Entonces, ¿qué pasa? Invade una célula epitelial y esa célula muere, la bacteria se replica y contagia otras células. Entonces, la queratoconjuntivitis por clamidia del adulto es una enfermedad causada por Clamidia trachomatis. Es del filum Clamidae, serotipos D a la K, o sea, D, C, D, E, F, G, H, I, hasta la K. Bacteria intracelular obligada, que no puede replicarse intracelularmente y requiere de una célula huésped. Esa es la característica de la clamidia. Entonces, estas enfermedades también son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, personas promiscuas en edad reproductiva se enferman de esta enfermedad y es muy frecuente, relativamente frecuente, no podría decir porque no soy ginecólogo. Causan cervicitis en las mujeres, inclusive pueden causar esterilidad y uretritis en los hombres. Entonces, la vía de transmisión es autoinoculación. Y los síntomas son secreción mucopurulenta, pero menor que de la gonocócica. Lo que caracteriza esta enfermedad es la hipertrofia papilar y grandes folículos prominentes en fondo de saco inferior. Linfadenopatía preauricular dolorosa, lagrimeo, queratopatía superficial, etc. Siempre valorar la córnea. En estos casos, sí que hay que hacer un raspado de conjuntiva tarsal y Gienza para ver las células con lo que se llaman los corpúsculos de Provazek, que son, por eso se llama conjuntivitis de inclusión. Son los cuerpos intracitoplasmáticos producidos por el virus, ¿verdad? Y se hace la PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, para saber la cadena de aminoácidos y saber que sí, evidentemente, es esta bacteria, ¿verdad? Indudablemente igual se hace la microscopía de anticuerpos y las inmunoglobulinas IgG e IgM. Bien, entonces miren, primero, el tratamiento. Cuando se confirma el caso por vía laboratorial, que es una clamidiasis, se debe derivar al ginecólogo o al urólogo. En caso de que, digamos, están en el campo, no tienen esa opción, entonces el tratamiento sistémico de acitromicina de 1 gramo
y repetir una semana y de repente creo que hasta la tercera semana puede ser útil. La doxiciclina, que es un derivado de la tetraciclina, 100 miligramos cada 12 horas, 2 semanas, y también se puede usar eritromicina o tetraciclina. La tetraciclina está contraindicada en embarazadas, lactantes y menores de 12 años por el síndrome gris de la dentina, no se olviden. Y tratamiento tópico, eritromicina o tetraciclina 4 veces al día, por lo menos 2 meses. Entonces, lo que quiero mostrarles es esto. La hiperemia no hay mucho problema porque pues el ojito está rojo y nada más, ¿verdad? Pero estos son los folículos. Algunos libros en algunas publicaciones mencionan estos folículos. Uno examina, mira la conjuntiva tarsal inferior y en vez de ver esa granujita que os decía de las virales, se salta como una cresta de gallo. Así se llama así describen a algunos autores, estos folículos prominentes de la conjuntiva tarsal inferior. Entonces, eso es muy importante para poder diagnosticar esta enfermedad. Además, indagar en el paciente el sentido, es decir, si ellos tuvieron relaciones sexuales sospechosas o si tienen una promiscuidad sexual, ¿verdad? Y llegado el caso, pues, derivarlo al ginecólogo cuando ya se confirmó que tenían este problema, ¿verdad? Bien, aquí tengo una diapositiva que me está mostrando las células epiteliales con las inclusiones intracitoplasmáticas, ¿no? Que esos se llaman cuerpos de Provazek y son típicas de esta enfermedad al raspado epitelial en la tinción de Giemс. Y este está mostrando en estas diapositivas vemos, perdón, esta imagen, vemos una célula epitelial que tiene una inclusión intracitoplasmática. Por eso también se llaman conjuntivitis de inclusión y son producidos un clamp de clamidia. Y esta otra es una, digamos, esta Aquí están las clamidias dentro de una célula. Entonces las clamidias necesitan eso para poder infestar la célula y luego diseminarse, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a... Entonces, esta enfermedad, indagar relaciones sexuales promiscuas, etcétera, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué pasa cuando la madre está enferma con una clamidiasis y tiene un niño, ¿no? Pues tiene un bebé. Entonces, se produce la queratoconjuntivitis neonatal por clamidia. Es una infección conjuntiva que aparece en el primer mes de vida porque el bebé se contagió en el canal del parto. Clamidia trachomatis de la D a la K, vía de transmisión de la infección materna desde el recién nacido por el pasaje del parto, conjuntivitis papilar, secreción mucopurulenta, etc. Puede haber cicatrización conjuntival si no se trata, y los mismos exámenes de laboratorio. El tratamiento en el bebé es etilsuccinato de eritromicina oral, 25 miligramos kilo peso, que evidentemente eso lo valora el pediatra, y se puede usar pomada de eritromicina o tetraciclina 4 veces al día por 4 semanas. Aquí tenemos nuevamente las imágenes. Miren, no es parecida a la gonocócica, pero mucho menos severa. Y aquí está el ciclo de vida de la clamidia y los folículos en la conjuntiva. Y acá algo de la secreción, ¿verdad? Entonces, una comparación entre la neonatal y con las dos neonatales. Gonorrea, inicio de 0 a 5 días, casi en el nacimiento. La clamidia un poquito más adelante, 5 días a 5 semanas. Inflamación de los párpados, gran inflamación palpebral en la gonorreica, mínima en la clamidiásica,
Compromiso corneal no hay, es raro, ¿no? Sí puede haber en la gonorreica por la característica de la Neisseria, no hay prácticamente, o es muy rara en la clamidia trachomatis, ¿no? Complicación, perforación corneal, y de la clamidia tendría que ser la complicación una neumonía. Y esta otra clamidiasis es el tracoma. En Bolivia no tenemos, pero en el mundo es importante esta enfermedad porque es una causa de ceguera irreversible, ¿no? Clamidia trachomatis cepa A, B, B, A y C. Y aquí la vía de transmisión es la mosca común, que es el vector cicloinfección reinfección. Transmisión directa a partir de secreciones oculares o nasales, ¿no? Entonces yo no tengo experiencia en esto porque tracoma no hay en Bolivia. En los niños el tracoma activo, hay folículos, hay secreción, hay queratitis epitelial, puede llegar al panos. El tracoma cicatrizal, edades medias, cicatrices conjuntivales, lineales, estrelladas, en toda la conjuntiva, más acusadas en conjuntiva tarsal superior. Entonces la cicatrización hace que se destruyan las células epiteliales, se produzca una reacción cicatrizal y las pestañas se vuelquen hacia adentro, generando triquiasis, distriquiasis, entropión cicatrizal, ¿no? Entonces, complicaciones, opacificación corneal severa, vascularización corneal, ojo seco y ceguera irreversible. Estrategia SAFE, surgery, cirugía para triquiasis, antibióticos, higiene facial, lavarse la cara, y mejoras ambientales en lo que se respecta al agua potable, todos esos problemas que en el África no existe una buena distribución de esto. Medicación sistémica, acitromicina, 20 miligramos por kilo peso, pueden usar eritromicina. La medida más importante, higiene personal, lavado de la cara de los niños pequeños. Entonces, como les digo, como no tenemos en Bolivia, yo no tengo experiencia personal, pero estos conocimientos tienen que tenerlos, porque cuando hagan un examen de residencia puede ser una probable pregunta, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo las moscas están en la secreción de los niños, el lavado de la cara, que tiene que ser una forma de tratar este problema, y aquí abajo, en la parte inferior, las personas que ya están con secuelas irreversibles y ya están prácticamente ciegos. Tenemos folículos en la conjuntiva tarsal superior, acá, folículos en la conjuntiva tarsal superior, cicatrización de la conjuntiva que les decía, que es lo que genera lo que las pestañas vayan a... Esto, eso. Folículos, esto sería la cicatrización de la conjuntiva tarsal superior. La triquiasis, las pestañas se dan la vuelta, que es lo que operan. Y finalmente, la opacificación corneal, ¿no? Entonces, esto es lo que es el tracoma, que es una enfermedad muy severa. La OMS tiene una clasificación. Esta es la distribución del tracoma, ¿no? Como se dan cuenta, en Bolivia no está pintado, Brasil sí, México sí, y toda África. En África el problema es bastante severo. ¿Bien? Esta es la clasificación de la OMS. TF, folículos del tracoma, TI, inflamación tracomatosa que afecta la conjuntiva tarsal, TS, cicatrización conjuntival tracomatosa, TT, triquiasis tracomatosa y CO, opacidad corneal. Y aquí venía la pregunta. ¿Qué tipos de conjuntivitis podrían disminuir severamente la agudeza visual o inclusive llegar a la ceguera? Entonces, las complicaciones de la conjuntivitis producida por clamidia cepa A, B, BA y C en el tracoma son la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Claro, si se perfora un ojo puede causar ceguera, pero esta es la principal causa en cuanto a frecuencia. Entonces, este sería el fin de la primera parte de la conjuntiva. Entonces, yo les he mandado un documento en el cual ustedes han tenido que llenar un resumen. Entonces, ese resumen lo vamos a ir haciendo de
de todas las patologías. Ustedes van a tener al final de la gestión un resumen de todas las enfermedades, ¿verdad? Si han podido revisar, se han dado cuenta que es algo bastante didáctico. Con esto ustedes en una sola mirada van a darse cuenta qué corresponde a qué síntomas. Va a ser muy práctico para ustedes. Bueno, entonces, si tuvieran algo que decirme, pueden hacerlo en este momento. Yo ya me voy a comunicar con ustedes para la próxima semana, hacer una, vamos a, ya. Muy bien, si gustan decirme algo. Doctor, buen día. Buen día. Disculpe, sobre el tema de las prácticas, vimos Mire, que ya subieron al sistema el tema de las rotaciones. no he visto todavía, ¿no? Yo tengo un curso con el cual estoy haciendo la práctica, pero no sé cuál en este momento. El director ayer anoche decía de que iban a subir sí, los grupos de práctica, ¿verdad? Sí. Hemos adelantado bastante con la primera parte, porque ya la parte semiológica la hemos adelantado. Va a ser simplemente reforzar eso en el grupo que me corresponde. De los otros grupos, la verdad que el docente va a hacer cargo, yo no voy a poder influir en eso, ¿verdad? Pero en el grupo que me corresponde no hay problema. Doctor, en ese caso, porque a lo que vimos no nos tocó con usted, ¿cómo podríamos hacer para comunicarnos con el doctor que nos corresponde? Porque es el doctor Arapa Wilber. Sí, tendría que ser a través del director, ¿verdad? Que les dé la instructiva y entonces con él entrar de acuerdo. Entonces el grupo que me corresponde, yo voy a poner contacto con ellos, vamos a hacer clases Zoom, etcétera, y seguramente el doctor va a hacer lo mismo. Bueno, doctor, está bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en todo caso, el horario se mantendría porque nos chocaría ya con prácticas igual, de 10 a 11, porque tendríamos que pasar. Sí, pero yo pienso que ahora es una situación especial, ¿no? Pues tendríamos que buscar de repente clases comunes para que todo aquello que ustedes mismos han hecho, la mayor parte de ustedes ha hecho ya, digamos, una experiencia previa, vamos a reforzar eso, ¿bien? Y les voy a dar estrategias como las que les estoy dando ahora, ¿no? Por ejemplo, de que hagan resumen, de que, bueno, yo ya voy a interactuar con los que me han tocado la práctica, ¿verdad? Así que yo pienso que voy a hacer así, clase Zoom con temas de la práctica para poder reforzar y afinar todo aquello que ya hemos avanzado. No se olviden que ya tenemos avanzado eso. Doctor, yo me refería a las clases teóricas, las que ahora tenemos, porque nos chocaría igual con otras prácticas, ya que estamos pasando en el horario de prácticas. Ustedes en este grupo, sí. Pero de todas maneras voy a ir intercalando los días que corresponden, ¿verdad? Entonces probablemente una semana voy a hacer que le corresponde a otro grupo, pero esta grabación va a estar, ustedes van a tener acceso en caso extremo, porque no vamos a poder coincidir los tres grupos. Y también va a ser muy difícil que para cada grupo yo vaya repitiendo lo mismo, va a ser un caos. Así que ya nos organizamos, de eso no se preocupe, ¿bien? Doctor, tampoco van a estar en la práctica todos los alumnos, ¿verdad? No, es decir, ahora seamos un poco flexibles, yo también voy a ser flexible, y pongamos lo mejor de nosotros mismos, ¿está bien? Doctor, y a los que les ha tocado esta semana rotar con usted, ¿en qué horario van a empezar las prácticas? Disculpe. Yo creo que así hacer prácticas por grupos, eso era para evitar la masificación, ¿verdad? Pero ahora ya como vamos a estar a distancia, va a dar lo mismo que estén 5, que estén 10 o 15 o 20, ¿verdad? No hay problema. En todo caso, eso nos vamos a organizar, ¿ya? Porque así digamos que eso estoy viendo, ¿verdad? Porque está muy complicado eso. Lo que yo quiero es reforzar, darles la clase permanentemente, que ustedes estén en contacto conmigo, hacer de repente una reunión semanal de práctica y aquellos que no pudieron ver la grabación, pero la próxima semana ya pueden. Entonces no debe haber problema porque ya hemos avanzado bastante en cuanto a ese tema. Y todas las semanas anteriores ha sido todo, ¿no? O sea, fondos de ojo, examen físico, campimetría comparada. Entonces,
Ya tienen ustedes una base, entonces va a ser reforzar eso nada más, para que llegue algún momento en que podamos ver al paciente directamente, pero mientras tanto su base va a ser sólida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta acerca del tema. Para evitar conjuntivitis neonatal, ya que estos se contagian a través del canal vaginal al nacer, ¿se podría tomar como medida preventiva una cesárea? Bueno, cuando hay una cesárea no hay conjuntivitis neonatal, ¿verdad? Pero no creo que sea la indicación ginecológica para una cesárea. No, yo pienso que estas conjuntivitis se presentan en personas que no han acudido a una consulta médica. Pero no se olvide que ahora el atender la embarazada que no hace controles está en grandes problemas y eso es muy raro. Los centros de salud están haciendo un seguimiento de las personas de esa área que estén embarazadas. Esto sucede en el campo, en la promiscuidad, básicamente, ¿no? Gente que realmente no se cuida para nada. Pero en general, la tasa de conjuntivitis neonatales ha bajado estrepitosamente. Ahora ya no es una urgencia esto. Antes sí, antes era un problema que había que trabajar. Ahora con la profilaxis, con los sistemas que hay de control de las embarazadas, eso ha cambiado radicalmente. Así que hay que tener en mente, pero no preocuparse tanto, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿También se lo puede utilizar el cloranfenicol como uso para estos tipos de infecciones o simplemente para infecciones externas del ojo? No, se puede usar el cloranfenicol, pero hay un tema con el cloranfenicol, ¿no? La escuela americana prefiere no usar el cloranfenicol, ¿no? Por problemas de la médula espinal, etcétera, que ellos piensan que inclusive un colirio podría provocar aquello. Pero yo no soy, digamos, pienso que no es tan grave eso, ¿no? Pero hay muchos colirios, no tobramicina, gentamicina, ciprofloxacino, gatifloxacino, tetraciclinas, en ungüento, etcétera, ¿verdad? Así que yo creo que conseguir un colirio de gentamicina no ha de ser difícil para hacer la profilaxis en el niño que recién nace. Y aquellos niños que nacen por cesárea, evidentemente, ya tienen todo, ¿no? O sea, no han pasado por ponerle el parto. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Recomendación final. Me interesa de que hagan muy bien el resumen. Eso les va a ayudar mucho. Yo ya esta semana les envío la segunda parte de conjuntivo y parte de córnea. Y la próxima semana hacemos otra reunión Zoom con todo el tema de avance para avanzar así de la mejor manera la materia. ¿Está bien? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces nos vemos y un saludo para todos ustedes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Cualquier detalle por WhatsApp, por favor. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias, doctor. Hola. Doctor, Dígame. disculpe, los que no pudieron ingresar, les puede mandar usted la grabación, ¿verdad? De esta clase. Sí. Como estábamos